Hola, Dale, ¿cómo dale, no hay drama. están, querida familia? Nuevamente estamos acá para poder compartir con ustedes un nuevo episodio de esta serie Familia y Salud. En esta oportunidad estamos con la profesora de Educación Especial, Brenda Torres. Ella nos acompaña desde Córdoba Capital, así que para compartirnos un poco de lo que ella sabe, de lo que ella ha estudiado, el tema que ella nos trajo para compartir el día de hoy es las emociones y ella lo va a orientar para los adolescentes. Así que papás, y estás muy atento para poder escuchar lo que ella tiene para compartirnos. Hola Brenda, ¿cómo estás? Te dejamos el tiempo Hola libre para que Lau, puedas ¿cómo comenzar. estamos? Bien, gracias, gracias. Compartimos entonces pantalla nomás. Sí, sí. Ahí vamos a ver cómo hacemos. Acá está. Bien, bueno, así es que vamos a empezar a hablar de las emociones. Vamos a conocer un poquitito qué son, de qué se tratan, y después vamos a ir charlando un poco sobre bien puntualmente sobre los adolescentes y qué pasa que tienen una revolución emocional, ¿no? Ahí en la fotito se ve los personajes de una película súper linda, súper recomendable. Si bien es para chicos, uno como adulto lo lleva a pensar en muchas cosas y ve que algo de todo esto nos pasa, ¿sí? Así que está bueno que la podamos ver intensamente. Así que habla puntualmente también de lo que nos pasa en la adolescencia. Vamos a ver un poquito qué son las emociones, sabemos que son varias, pero muy bien exactamente no sabemos qué es y por ahí algo hemos escuchado, pero vamos a repasar qué es. Acá dice que es una reacción subjetiva al ambiente que nos influye en nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, ¿sí? Y en esto que dice reacción subjetiva, ¿qué será? Quiere decir que va a variar según la persona, ¿sí? Por ejemplo, Laura y yo podemos estar juntas y juntas sufrir alguna experiencia traumática o de alguna manera que a las dos nos genere miedo, ¿sí? Pero el miedo que yo voy a sentir no va a ser el mismo miedo que Laura va a tener, porque simplemente somos dos personas totalmente distintas y construidas psicológicamente de manera distinta. Entonces, esto hace que las emociones sean subjetivas y el miedo que una persona tiene no se repite o no es igual al miedo que otra persona puede llegar a tener, ¿sí? Y como bien dice ahí, es una respuesta a los estímulos o la información que recibo del ambiente, del medio en el que estoy. Y bien dice también que influye no solamente en nuestra cara, que hacemos alguna cara como rara, sino que también va a influir en nuestra manera de pensar, ¿sí? Y nuestra manera de actuar a partir de ese estímulo. Tiene una alta influencia en nuestra toma de decisiones, ya sean decisiones pequeñas o decisiones súper importantes, y esto es bueno saberlo porque sabemos que los chicos en la adolescencia toman decisiones troncales y muy importantes que van a definir todo el resto de su larga vida, se toman en ese momento, ¿sí? Y ellos están bajo mucha presión emocional, por eso es importante ayudarlos a tomar buenas y sabias decisiones, ¿no? Y como dice ahí, es importante aprender a regularlas. Bien, seguimos. Vamos a ver algunas características, ¿sí? La emoción no solamente es cambiar de alguna manera la cara, sino que también se ven otros cambios orgánicos, ¿sí? Cuando yo siento miedo, mis manos pueden comenzar a transpirar, puedo sentir calor, ¿sí? Esto es un cambio físico a nivel corporal importante, el que se da también fisiológico, y acá también las muy llamadas las hormonas, las muy conocidas, también hay un cambio endocrino. Así que no es que solamente sentimos con la cara o con el tacto, sino que todo nuestro cuerpo, tanto por dentro como por fuera, es quien siente, ¿sí? Cada emoción, que ahora ya la vamos a conocer más detenidamente, tiene una función puntual adaptativa, ¿sí? La sentimos no porque sí y la sentimos y se acaba, sino que esa emoción que yo siento me va a adaptar de alguna manera o me va a servir para adaptarme al medio que me está rodeando, ¿sí? Como dijimos antes, influye en nuestra toma de decisiones, tanto las simples y cotidianas como las decisiones importantes y troncales de la vida. Bien, otras características es que yo al ver a una persona emocionada con una emoción puntual, puedo llegar a inferir muy poco o algo de lo que esta persona está
transitando de manera interna, personal, ¿sí? En cuanto a sus motivaciones, deseos, necesidades. ¿Sí? Puedo llegar a saber un poquito de lo que le está pasando por dentro, ¿sí? Así que si llegamos a ver a chicos que están tristes, bajoneados, ¿sí? Que podemos llegar a inferir algo, que todo lo que les puede estar pasando, a través de mirarle el rostro, nada más. Por eso es la importancia del mirarnos, ¿sí? El de mirar a nuestros adolescentes, no, él vive en su mundo, pero veamos qué vive en su mundo, ¿sí? Está bueno que podamos prestarle atención y no por esto es indagar o perseguir, sino simplemente mirar su rostro, sus actitudes. Eso nos van a decir mucho, un poquito de todo lo que le está pasando por dentro. Y acá estas dos cosas me parece sumamente importante. Todos los seres humanos vivimos y tenemos emociones, ¿sí? Más allá de la cultura, más allá del país en el que nacimos, en la época y la edad que tengamos, todos tenemos emociones y hemos vivido con ellas y nos influye del mismo modo. Nacen con nosotros, es un bebé que nació y que tiene un mes, siente emociones, al igual que una persona adulta, un adolescente, y esto es importante, ¿no? Que crecen en complejidad y a medida que nosotros maduramos, ellos también maduran con nosotros, o debiese ser así, ¿sí? Eso es muy importante y lindo de las emociones. Bien, vamos a conocer ahora las 6 emociones básicas. Hay quienes dicen que son 4, otros que dicen que son 6. Hoy creo que se sostienen que son 4, pero bueno, yo tomé estas 6 porque son las que por ahí más viven los adolescentes. El miedo, primero y principal, el miedo. ¿Qué será el miedo? El miedo es ante algo peligroso que yo vivo, es mi reacción, ¿sí? Ese va a ser el miedo. Es la anticipación a una amenaza, un peligro, y eso a mí me va a producir ansiedad, incertidumbre, esto de que no sé qué va a pasar, eso es el miedo, ¿sí? Y muchos lo hemos sentido en algún momento por determinada causa, y esto que dice acá abajo me parece sumamente importante, ¿sí? Que el peligro puede ser o no real. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que yo le tengo miedo a las arañas, vamos a decir. Las arañas son reales y yo le tengo miedo. Pero ¿qué pasaría si yo le tuviese miedo, por decir, a los dinosaurios de color azul? Bueno, a decir, no, eso no es miedo, si los dinosaurios primero que ahora no existen. Y existieron hace mucho y no sabemos si siquiera eran azules. Pero eso no quita que el objeto, que ese peligro que a mí me genera miedo no exista, no quiere decir que ese miedo sea irreal o sea falso. Y esto suele pasar con las adolescentes. Solemos, como adultos, minimizar su miedo o creer que es como toda una fantasía, algo que ellos se creen. El peligro puede ser irreal, imaginario, producido por ellos, pero el miedo, esa transpiración en la mano, esa sensación de dolorcito acá en el pecho, de angustia, se siente, ¿sí? Entonces debemos ser conscientes, respetuosos de eso y poder ayudarlos, ¿no? a poder salir de esa situación como adulto, padre, maestro, y si no, buscar ayuda profesional. La función que tiene el miedo es el de protegernos, ¿sí? Yo ante el mínimo peligro que siento, ahí nada más lo primero que estoy adaptada a hacer gracias al miedo es el de ponerme a resguardo, ¿sí? El de salvaguardarme y el de protegerme de ese miedo que surge. El miedo tiene tantas cosas buenas como malas. La buena es que, bueno, nos protegemos de muchas cosas malas gracias a esta reacción que tenemos, pero las malas lamentablemente son varias. Cuando el miedo ya está como exacerbado, nos impide vivir una vida normal, si se quiere, ¿sí? Nos impide continuar con el transcurso de nuestra vida cotidiana. Si yo le tengo miedo a los autos, miedo a la cucaracha, miedo a las arañas, miedo a la tierra, miedo a muchas cosas, prácticamente no puedo salir de mi casa por el miedo que todo me genera. Entonces eso me impide tener una vida normal, ¿sí? Los miedos, así como exacerbados en demasía, nos llevan bueno, los trastornos que son sumamente conocidos y comunes en este tiempo, que son la fobia, los trastornos de ansiedad, ataques de pánico, y todo esto sí o sí deben ser abordados por un profesional en el área,
para que nos ayuden, digamos, a poder superarlos. Bien, vamos a pasar al próximo, y este es los que por ahí son los que están en discordia. La sorpresa es una. La sorpresa es esa reacción que tenemos, que dura milésimas de segundo, y la tenemos a partir de una reacción imprevista, ¿sí? Es algo que llegó, me movilizó y me desconcertó, ¿sí? Y la sorpresa en sí es una emoción, digamos, neutra, que no es ni buena ni mala, y que depende muchísimo de la emoción que va acompañada después, ¿sí? Es la única emoción que se suele acompañar con otra. Por ejemplo, yo adolescente, me entero que hoy a mi casa llega mi súper amigo que hace mucho que no nos vemos, después de tanto tiempo en cuarentena, y se viene a quedar unos días y ya tenemos todos los planes listos. Esa para mí va a ser una sorpresa grata, no porque la sorpresa en sí sea grata, sino porque después de la sorpresa a mí me genera alegría. Porque el estímulo es lindo para mí. El estímulo en sí a mí me genera alegría. Distinto es a que yo me haya preparado para un examen, haya estudiado muchísimo, fui, rendí con todas las ganas, según yo me fue de 10, y cuando me llega la nota me llega un 3, un 4, siendo que yo esperaba un 7, un 8. Primero me asombro, y ahí no pasa nada, pero después como lo que yo esperaba no era lo que yo quería, ese estímulo no es del todo grato, se acompaña por ahí del enojo, de la frustración. Entonces ahí es cuando pasa a ser una sorpresa negativa. Pero en sí, la emoción es neutra. La función que tiene es la de orientar nuestra conducta, ¿sí? Yo me sorprendo y en ese momento me reorganizo y ahí oriento sí lo que viene después, dependiendo del estímulo, para qué lado actúo, ¿sí? Entonces tiene la función de orientarnos. Como dijimos, al ser neutro no tiene tantos aspectos positivos y negativos, dependiendo de cada estímulo. La próxima es el asco, la aversión. Esto es algo que se vive mucho en la adolescencia, el de sentir disgusto, esto no me gusta, me da asco, no, están con cara de disgusto constantemente algunos. Hay cosas que nos producen repulsión, que no las quiero. Pueden ser situaciones o personas que nos resultan desagradables, ¿sí? Y esto es importante tener en cuenta. Decíamos que cada emoción es subjetiva a cada persona, y cada estímulo a cada persona le genera cosas distintas, y como adultos debemos ser respetuosos y de saber por qué ciertas cosas a los chicos le producen asco o aversión, y está bueno que la podamos abordar para, primero nosotros entenderlos a ellos, y después en una segunda instancia poder ayudarlos, ¿no? Bueno, la función que tiene esta emoción es la de rechazar esto que me produce asco, que puede llegar a ser peligrosa para mí, ¿no? Algunos de los aspectos positivos o negativos que tiene esta emoción es que es sumamente protectora, ¿sí? Algo que me produce asco a mí puede llegar a ser algo sumamente malo, y al tener asco yo lo rechazo, y eso me protege de estar lejos de esto que me produce un mal. Pero bueno, las negativas son más bien sociales, ¿sí? Laura puede llegar a hacer una comida súper rica para mí, y a mí no me gustó, y yo le digo que está riquísima, pero en mi cara ya me vendió al acto, al momento que yo probé, es imposible refrenar una cara de asco, ¿sí? Disimularla. Entonces eso me puede llegar a traer problemas con Laura. Pero eso es lo único que por ahí. El asco también en demasía puede llegar a generar fobia, ¿sí? Ya cuando es un asco que no puedo controlar, que tengo asco a algo puntual en demasía, bueno, son las famosas fobias, pero ya son como trastornos más específicos, no es que le tengo fobia y asco a todo, sino que son generalmente a los insectos de manera puntual, ¿sí? Esto igual, Pensé que Brenda, quería decir algo, Laura, ¿no? ¿eh? Sí. Puede ser que esto venga Sí, te relacionado escucho. también a la niñez, al rechazo por algo en específico. Me acuerdo Sí. patente que una señora me decía una vez que a ella no le gustaba ir al río, al mar o algo, porque su papá le tiraba agua para castigarla, ¿viste? Cuando se portaba mal o algo, le tiraba agua, entonces Claro.
claro, ella tenía ahí una cierta repulsión o miedo, porque ella alegaba que era miedo al mar, al agua, al río, a la pileta, lo que sea, por lo que le pasó en la niñez. O sea Claro. que también viene todo relacionado a lo que le pasó en la niñez que se transmite ahora, ya sea en la adolescencia Claro, o en la adultez. tal cual. Eso es muy, muy común cuando se viven traumas muy fuertes, muy, que nos marcan mucho y van muy ligados a una emoción, en este caso es el miedo, no sería el asco. Eh, y al estar tan ligada a esa emoción, también se toman muchos factores o elementos que entran en juego en ese trauma, y cada vez que ese elemento o ese factor entra en juego otra vez en mi vida, más allá que sea otra situación muy distinta, esa emoción se vuelve a revivir. Y es un camino que ya hicimos psicológicamente y se vuelve a transitar ese mismo camino, por más que no sea la misma situación, pero al entrar elementos en juego que tienen que ver, esa emoción entra otra vez en vigencia, y si no es tratada debidamente, va a estar siempre. Va a estar siempre si no es tratada como se debe. Pero sí, es muy común. La próxima emoción es la ira. ¿Y quién no ha convivido con un adolescente que manifiesta ira constantemente o de manera muy, muy asidua? La ira, bueno, sabemos que es un enojo en aumento, ¿sí? Uno puede enojarse por algo, pero ya cuando ese enojo pasa a mayores, esto se convierte en ira, ¿sí? Es el estar en resentimiento, el no poder superar un enojo, esto me lleva a la ira. El estar irritable, con rabia, con furia. Y bueno, y surge por distintas cosas, causa X, ¿sí? Por ejemplo, le quité el celular al adolescente en casa, y a lo mejor para un adulto es solamente un aparato, un celular, un accesorio, pero para ellos les significa tantísimo ese celular, y es toda su privacidad, digamos, quitada, y le genera esta indignación, este enojo, y que por ahí uno como adulto no lo entiende. Es para ver también y es para charlar qué vamos a hacer, pero para que podamos entender un poco qué pasa, para ellos no solamente les significa un celular, sino que les significa mucho más cosas, ¿cierto? Y acá voy a decir algo importante, y espero estén escuchando y prestando atención. De todas las emociones que vamos a hablar hoy, la única emoción perjudicial, peligrosa, y me atrevo yo a decir que es la única que nos lleva a pecar, es la ira. ¿Sí? Uno puede sentir enojo, pero si uno se permite tener ira y vivir con ira y mantener situaciones de ira, inevitablemente va a pecar, ¿sí? La única función que tiene la ira en nosotros con respecto al medio es la de destruirnos, ¿sí? Destruirnos a nosotros, destruir personas y destruir objetos y algo que tenga cerca. Es la única función que tiene la ira, y es por eso importantísimo, ya vamos a ver cómo y de qué manera, regularla, ¿sí? Y ayudarle a los adolescentes a poder regularla. Un adolescente que vive con ira es un adolescente que no la va a poder manejar a lo largo de su vida, ¿sí? Y acá quería hacer un comentario bien personal, algo que me pasó a mí puntualmente. Yo desde adolescente era una adolescente con ira. Quien me conoce poco dice que soy muy simpática, pero para los que me conocen bien de cerca y han vivido conmigo, dicen que soy de carácter fuerte. Yo de chica y ya en adolescente, yo me crié con 2 hermanos varones, peleábamos todo el tiempo, y la peleadora era yo, peleaba de igual a igual. Entonces mi mamá un día se sentó conmigo, yo era adolescente, 12, 13 años, y me dijo: no podés seguir peleando con tus hermanos, porque son tus hermanos y los vas a tener toda la vida. ¿Por qué estás enojada? Y la típica, ¿no? Nada, por nada. ¿Qué te pasa? Nada. Nunca queremos expresar, y no sabemos cómo también expresar lo que nos pasa. Entonces mi mamá me dice: contame, y estuvo un rato conmigo. Yo no le quería decir nada, porque sinceramente yo no sabía qué era lo que me enojaba y qué me llevaba a actuar de la manera que actuaba. Entonces mi mamá me dijo: bueno, mira, vamos a hacer una cosa, no querés hablar, pero lo que vos tenés te lo tenés que sacar porque no te hace bien. Entonces me dio un cuadernito que teníamos por ahí en casa y me dijo: escribilo. Escribí qué es lo que te pone así, y después si querés me lo mostrás y yo lo leo.
creo que habré escrito 2 o 3 renglones nomás, y de ahí, pensando qué era, no me acuerdo muy bien qué era puntualmente lo que me enojó, de ahí en más no me sirvió más usar ese cuaderno porque sabía que podía ir y contárselo a mi mamá, y de alguna manera así, hablando como somos las mujeres, se descarga, ¿no? Y no era necesario ir a pelear con mis hermanos. Pero yo agradezco esa luz, esa actitud que tuvo mi mamá de decir, mira, bueno, podés seguir así, si no lo corregís ahora, no lo hacemos más. Bueno, ella no tenía muchas herramientas, y lo que tenía era un cuaderno, esa idea, y gracias a Dios sirvió, ¿sí? Porque yo creo que todo lo que los padres hacen por nosotros nunca caen en balde. Así que si hay un papá, una mamá escuchando y tienen hijos con ira, primero orar por ellos, y el único que cambia estas situaciones en nosotros es Dios y el Espíritu Santo, pero nosotros somos altamente usados, y ojalá seamos usados para bien, ¿no? Para poder cambiar estas actitudes en nosotros. Bien, la ira dijimos que prácticamente, bueno, no tiene nada, y es la más peligrosa de todas. Vamos a pasar a la próxima, alegría. La alegría, bueno, es algo que por ahí los chicos pasan de estar de la euforia y la alegría y la diversión y estar felices, y en 2 segundos cambian totalmente a la tristeza o al enojo, y esto lo vemos muy a menudo en ellos y no entendemos muy bien qué pasa. Esto del sentirme gratificado, alegre y contento, que me siento bien conmigo mismo, con el resto, y me siento satisfecho con lo que tengo, con lo que hay y con lo que está pasando, ¿sí? Eso lo viven, generalmente lo viven con sus amigos los adolescentes, pero bueno, también está bueno que se pueda vivir con la familia. La alegría nos lleva al querer repetir esto que me pasó, ¿sí? Por ejemplo, ellos se juntan con los amigos, la pasaron súper bien, comieron, disfrutaron, vieron una peli, la pasaron, se rieron entre ellos, y cuando cada uno se tiene que ir a su casa, hay nomás lo primero que dicen, se tiene que repetir, la tenemos que volver a hacer cuando nos juntamos, porque la alegría nos lleva a eso, a querer volver a vivir eso lindo que ya vivimos con quien estuvimos. ¿Sí? La alegría tiene muchas cosas buenas, que se contagia, ¿sí? Es algo que si yo estoy alegre se lo puedo contagiar a quien tengo alrededor, y no solo que se lo voy a contagiar, sino que nos va a tender a unirnos. Así que familia, si estamos viviendo alguna situación estresante o particular en casa, procuremos fomentar momentos de alegría, porque no solamente me voy a sentir mejor yo misma, como mamá, como hermana, como esposa, sino que me va a llevar a que quien esté cerca quiera estar conmigo, quiera vivir y compartir ese momento de alegría, ¿sí? Es un poco difícil con los adolescentes que quieran divertirse con la familia, pero se puede, ¿sí? Hay que fomentarlo y hay que crear esos lugares primero para que pueda pasar. Y bueno, y a los chicos les aumenta mucho la autoestima. Perdón, cuando hablas sobre creación, me pongo a pensar que por ahí uno puede buscar siempre con coherencia la inducción de sus ideas, ¿no? Vamos a hacer algo, y ellos nunca quieren hacer nada, siempre quieren estar, ya sea con su celular o con sus amigos, nada más, y vos decís, ¿cómo puede ser que hable 100 horas con sus amigos y con nosotros ni siquiera dialogue? Entonces, por ejemplo, uno puede agarrar y darle a ellos que sean los autores de las cosas que vamos a realizar. Tal cual, tal cual. Y que ellos sean quienes propongan las ideas. Bueno, vamos a hacer algo y decinos vos qué. Y a lo mejor ellos quieren, no sé, sacarse fotos, quieren hacer algún video de tal cosa, y uno dice, no, fotos, tratemos un poquito también de dar nuestro brazo a torcer para que podamos llegar a un convenio, a un punto en común. La alegría tiene sus puntos negativos en demasía, o puede llegar a ser fingida. Esto suele pasar con algunas personas, no tanto con el adolescente porque es más bien transparente, por ahí con el adulto, esto de que una alegría simulada puede llegar a esconder algo. Me muestro súper alegre y súper simpática, pero por dentro estoy escondiendo alguna otra emoción que por lo general puede ser tristeza, sí, miedo. Esto en este caso no es buena la alegría, pero si es una alegría genuina, no tenemos ningún problema y la podemos sentir de cualquier manera. Y la última que nos queda por ver es la tristeza. ¿Sí? Es muy común que veamos adolescentes tristes, que se sientan solos,
y uno dice, pero si vives con tu papá, con tu mamá, tus hermanos, y capaz que con la abuela y el tío, pero ellos se sienten solos, ¿sí? A lo mejor no físicamente, pero a lo mejor sí en compañía o en afecto se sienten solos, ¿sí? Entonces viven en un estado de pesimismo, de pena, sienten que constantemente les falta algo, y bueno, la persona se encuentra sin ganas de nada, ¿no? Se encuentra desmotivada. La tristeza en condiciones normales y en cuotas normales, vamos a decirlo así, es beneficiosa, ¿sí? ¿En qué es beneficiosa? En que nos reorganiza y nos reintegra, ¿sí? Generalmente uno siente tristeza cuando sufre algo ¿sí? Cuando recibe o sucede algo en su alrededor que es traumático y pierden algo o alguien, y ahí sentimos tristeza. Y la tristeza es buena porque uno es un momento reflexivo para la persona en el que después de pasar ese periodo que generalmente se lo vive dentro del duelo, se organiza para cómo va a seguir su vida a partir de esto que me falta o de este alguien que perdí. La persona se vuelve a reintegrar y rearmar, digamos, ¿sí? Así que digamos que la tristeza no es mala, porque nos ayuda a reorganizar nuestra conducta de ahora en adelante. Cuando la tristeza se vuelve negativa es cuando ya se sostiene mucho en el tiempo, ¿sí? Cuando un adolescente vive en constante tristeza es para alarmarse. No hay que preocuparse si se rompió el celular y el chico se puso triste. Si estamos diciendo que el celular le significa algo sumamente importante, se les rompe, es normal que se pongan tristes, por más que nosotros digamos, es un aparato más, ¿sí? Eso, digamos, es normal, que bueno, han perdido algo importante. Pero que sea una tristeza constante en la que se patina varias veces, y por ahí ellos mismos se buscan estar en ese estado, ahí se vuelve, digamos, peligrosa, ¿sí? Y nos lleva a varias cosas, a estar estancados, a no poder ver algo más nuevo y lindo, y bueno, y en algunos casos también lleva a la depresión, y ahí también, como decíamos anteriormente, se requiere buscar ayuda inmediata, ¿sí? De un profesional. Bien, ¿y qué nos pasa cuando somos adolescentes? Vamos a ver un poco qué pasa cuando somos niños. Cuando somos niños, el bebé desde que nace siente emociones, pero como él no está es nuevo en este mundo, no sabe muy bien qué pasa, él recibe respuesta, y como ve que cómo actúan sus figuras, quienes, los padres o quienes cuidan, ellos más o menos pueden inferir cómo tienen que reaccionar. Pero quienes regulan sus emociones son los padres. Por eso también decimos que cuando los niños lloran o viven alguna situación de crisis, hay que explicarles, hablarles, porque simplemente no entienden qué les está pasando. Entonces la niñez se pasa de una etapa en la que yo voy conociendo las emociones a medida que las voy transitando, pero quien me ayuda es mi mamá, mi papá, o quien me cuida a regularlas. Y en la adultez pasa que ya estamos como súper duchos con las emociones, ya sé qué hacer, qué no hacer, ya las tengo controladas, ya sé qué cosas me producen qué y otra emoción. Y acá yo digo que en los adultos se divide la rama, ¿no? Y esto es bien personal la apreciación que voy a hacer. Los adultos hombres sienten, y ellos como que mucho registro no tienen de qué sienten y qué no sienten, qué les gusta y qué no les gusta. Pero en cambio las mujeres, gracias a las hormonas y al ajuste hormonal que hacemos todos los meses, vivimos en constante choque, conocimiento y ajuste hormonal, que nos hacen ver a nuestras emociones todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo estamos, hoy me estoy sintiendo re triste, y uno ya sabe más o menos qué esperar, de qué día, de qué semana, qué me puede llegar a pasar. Entonces estamos como más especializadas en el tema. Por eso generalmente quien puede ayudar en el tema de las emociones con los chicos suelen ser las madres, porque son, digamos, las expertas, y no porque seamos sino que Dios nos hizo distintas para que todos los meses cumplamos ciclos hormonales y pasemos por toda la gama de las emociones, ¿sí? Y en la adolescencia, ¿qué nos pasa? Se produce este quiebre, ¿sí? Paso de una niñez, digamos, controlada, y para llegar a este control adulto tengo que pasar por un quiebre. Y esto es lo que le pasa a los adolescentes. Viven
una inestabilidad emocional constante y están entre que son niños todavía, pero son un poco adultos y hay una mezcla de todo. Ahí bien dice, ¿no?, que hay una inestabilidad emocional que los hace sensibles y los hace muy emocionales y que sea difícil tratar con ellos, ¿no?, porque están al borde de la emocionalidad todo el tiempo. Y esto se da primeramente al ajuste hormonal que se produce en su etapa, se ve en su organismo a nivel físico y también se ve a nivel social, y también se ve a nivel neurológico, digamos. Todavía no están ellos preparados para poder regular sus emociones. Eso quiere decir que todavía por dentro son un poco niños, ¿sí? Y necesitan del adulto, no que se las regule ahora las emociones como eran en la niñez, sino que ayude a conocerlas y a que él solo pueda regular estas emociones. Por eso es importante que no los dejemos a la buena de Dios, digamos, cuando son adolescentes, ¿sí? Y acá vienen algunos, yo no sé si vos querés acotar algo, Laura, de la adolescencia. Es muy interesante destacar que uno como adulto no los entiende. No. Dice, uy, estos chicos siempre están de mal humor, estos chicos siempre nunca quieren hacer nada. Siendo que nosotros como adultos lo primero que tendríamos que hacer es ponernos en su lugar y darnos cuenta que nosotros pasamos por lo mismo y tratar en lo posible de poner consejos prácticos para su vida, ¿sí? Y que de esa manera uno, allegándose a ellos mediante las emociones, puede ser más fácil la convivencia también, porque a veces Seguro. Es muy complicado. Tal cual. Y recordar esto, ¿no? Que aunque uno lo ve grandote, como de 2 metros, y dice, ya sos un hombre, suelen decir, o ya sos una chica grande, saber que por dentro ellos aún no están preparados, ¿sí? Lo físico es lo primero que se cambia, pero a nivel psicológico y hasta neurológico, todavía hay algunas partes de nuestra cabeza que siguen siendo niños, en la cabeza de ellos, digamos, y entonces ahí se produce ese choque y esa inestabilidad emocional que ni siquiera ellos logran entender. Por eso necesitan del otro, del adulto, que supuestamente ya resolvió esa etapa, para ser ayudados. Y acá hay algunos consejos prácticos que pueden ser útiles para los chicos, o para el papá, para quien educa, y quien esté a la mano de algún adolescente, ¿sí? Primero, tomar conciencia de las propias emociones y de cómo las viven, ¿sí? Saber que, bueno, esta situación a mí me produce miedo, pero ¿cómo es ese miedo? ¿Lo puedo superar? ¿Cómo lo puedo controlar? ¿Qué puedo hacer de ahora en más? Si vuelve a pasar esta situación, ¿qué puedo hacer para que el miedo no sea tan fuerte? ¿Sí? Que ellos puedan hacer esa revisión o que alguien les pueda ayudar a hacer esa revisión es importante, ¿sí? Que puedan ellos reconocer sus emociones. Bueno, después identificarlas, aceptarlas a las emociones y poder encauzarlas. Y si esta tarea se hace media complicada y que no la podemos o el que el adolescente no la quiere realizar, hay que pedir ayuda a un profesional para que pueda ayudarnos de manera más concreta y efectiva, ¿no? Otro punto a tener en cuenta es conocer y experimentar la relación que existe entre la emoción, su gestión y el comportamiento. Hacerles ver a ellos que, bueno, si esto a vos te enoja, lo controlas así y el resultado es distinto al que estamos teniendo, está bueno, ¿sí? Y poder hacerles ver a ellos que gestionar sus emociones y controlarlas les va a dar una mejor calidad de vida y les va a evitar tener tantos problemas, en este caso, en cuanto bien puntualmente a la ira, ¿sí? El expresar y buscar estrategias, esto de que como padres podamos proponer, hacer, involucrarlos a ellos, está buenísimo para poder expresar ellos sus emociones tal y como las sienten, ¿sí? Por ahí después de pasar algo lindo, los chicos te largan una que otra frase, hoy la pasé bien, hoy me sentí bien, y a lo mejor fue eso lo que dijeron, ¿viste? Y los padres a lo mejor no prestaron tanta atención o pasó desapercibido, pero ese hoy me sentí bien, hoy estuvo lindo, hoy fue un lindo día, están diciendo mucho, aunque no querramos, y es una forma ellos de querer sacar de adentro lo que sienten, y eso está buenísimo, que nosotros podamos seguirle la charla, ¿sí? ¿Qué te hizo sentir hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que te hizo sentir bien? Y entonces yo ya sé para la próxima qué cosas podemos repetir para poder seguir
incentivando esas buenas emociones. Regularlas para crear una estabilidad emocional, ¿sí? Ellos van a seguir teniendo esta revolución de hormonas, ¿sí? Pero si aprenden a regularlas, como vos decís, facilita muchísimo la convivencia con quienes vivo y para conmigo mismo, ¿sí? Bien, vamos a seguir, la próxima. Esto es importantísimo, como papá, como adulto, como adolescente, debo saber que cada persona tiene emociones y son de ellas. Yo no les puedo ir y arrebatar esa emoción, ¿sí? Y que cada uno vive sus emociones como siente y como está construido. Por eso es importante respetarlas, ¿sí? Construir buenas relaciones, eso nos va a llevar a poder interpretar las emociones de las demás personas y también nos lleva a empatizar. Si yo siento miedo o sentí tristeza por algo puntual, cuando tenga alguna relación cercana que pase por lo mismo, puedo llegar a empatizar con ellos. Encontrarse, autoconocerse uno mismo, ¿sí? Llevarlos a que ellos puedan hacer una reflexión de lo que les está pasando, por qué, cómo la pueden llegar a controlar, qué cosas les disgustan, qué cosas les gustan. Eso está bueno porque ellos pueden hacer como una autorrevisión. El aceptarse como son, a mí me llevó tiempo aceptarme como alguien de carácter fuerte, como dicen, y me parece que era algo malo ser alguien enojona, pero después con el tiempo uno aprende a que uno es así, se construyó ya así, pero como se acepta y se regula, no vive enojado con todo el mundo por la calle golpeando personas, sino que aprende a manejarse, ¿no? Y por último, incrementar esas actividades, como decíamos recién, que son cotidianas, pequeñas, chiquitas del diario, pero que son agradables, ¿sí? Para poder mejorar su tono emocional. Bien, y acá ya vamos concluyendo con algunas reflexiones finales. Primero, que las emociones nos van a acompañar todos los días, todo el día, y hasta que nos vayamos de este mundo, nos van a acompañar, ¿sí? Forman parte de nosotros y deben educarse para poder crecer y desarrollarse y convivir mejor con uno mismo y con los demás, ¿sí? Depende de nosotros cómo vamos a vivir esas emociones, cómo las vamos a regular y qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Y de eso depende cómo vamos a convivir con el resto. Bien, y acá puse una cita que me pareció interesante, con la que adhiero en algunas cosas, diciendo con otras, pero bueno, la comparto. Sí, es de Bernardo Mate, es un psicólogo muy conocido, que él dice que nuestras emociones están ahí para ser sentidas. Y acá es cuando yo disiento, ¿sí? Si yo siento ira, yo no me puedo permitir sentirme ira, ¿sí? La ira es una emoción más que debe ser controlada, y si bien yo me puedo enojar, no debo caer en la ira, ¿no? Por eso es cuando yo disiento con él. Pero en esto sí lo tomo y lo hago propio, que no debe dominar nuestra vida, no debe cegar nuestra visión y no debe robar nuestro futuro, ni apagar, ni apagar nuestra energía, porque al momento de hacerlo se volverán tóxicas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que yo soy quien manejo y regulo las emociones, porque si yo no lo hago, esas emociones son quienes regulan y controlan mi vida, y ahí se vuelven peligrosas, ¿sí? Bien, y por último, una cita de nuestra hermana Elena de White, que si bien hay que está para leer en Mente, Carácter y Personalidad el libro, hay un capítulo bien puntual que habla de las emociones, y por ahí uno lo lee y dice, qué dura que es Elena con las emociones. Pero es tan certera todo lo que dice, importante no dar rienda suelta a las emociones, ¿no? El no dejar esto de que ellas nos controlen. Ella dice que no son una salvaguardia segura, porque son variables y sujetas a circunstancias externas. Sumamente sabia lo que ella dice. No podemos dejar que ellas nos manejen, porque si no, quien nos maneja es el mundo externo, ¿sí? Y no nosotros mismos. El fijarnos por demás en nuestras emociones y ceder a nuestros sentimientos es exponernos a la duda y enredarnos en perplejidades. En vez de mirarnos nosotros mismos, miremos a Jesús, ¿sí? Eso me pareció sumamente importante. Está bien que uno pueda autoexaminarse y conocerse y manejar sus emociones y tenerlas bien reguladas,
pero si todo el tiempo nos estamos mirando a nosotros, lo que sentimos, lo que queremos y lo que queremos sentir, y dejamos de mirar a Jesús, ahí se convierte en un grandísimo problema, ¿sí? Miremos a Jesús y tratemos de sentir como Él sentía o sintió en este mundo, ¿sí? Y ahí no hay forma de errar, ¿sí? Así que los invito a que puedan leer el libro está buenísimo, pero si pueden leer el capítulo de las emociones en mente, carácter y personalidad, sería fabuloso. Y ahí, así es como damos por terminada la charla de hoy. Espero que haya sido de suma utilidad para ustedes, para los adolescentes con los que nos rodeamos, saber que ni siquiera ellos saben qué sienten, qué les pasa, porque están en un proceso de transformación, de cambio, y necesitan más que nunca nuestra ayuda para poder encauzar sus emociones, regularlas, conocerlas, y evitar que las emociones sean quienes manejan su vida ahora y de ahora en más, ¿no? Así que bueno, cualquier duda o consulta se van directamente a los profesionales abocados a esto, que son psicólogos, puntualmente si pueden ser psicólogos de adolescentes, quien ellos, digamos, no la tienen clara, pero están mucho más orientados para poder resolver esto. Y no dejar de orar. Yo creo que un padre, un educador, un adulto importado en adolescentes que ora, son oraciones que no caen en saco vacío, y que Dios responde y ayuda y da herramientas también, ¿sí? Es un Dios práctico el que tenemos. Muy bien, gracias Brenda. Si querés salir de la compartición de la pantalla. Sí. Y hay una de nuestras autoras que dice que uno tiene que aprovechar, Dora Havenich, no sé si la conoces, es muy interesante sus libros, donde dice que uno tiene que aprender a oír con los ojos. Entonces, a los adolescentes les pasa mucho, a ellos les gustaría que en vez de estar haciendo cosas todo el tiempo, nosotros compartamos tiempo con ellos. Y el tiempo que uno pasa, que sea un tiempo de calidad. Así que ese tiempo de calidad se pueda compartir no solamente con los niños, sino también entre los adultos, en el culto familiar, en el culto de la meditación, en el desayuno, en un momento que tomemos en familia. Así que bueno, muchas gracias Brenda por tu tema. No, de nada. Gracias por compartir realmente con nosotros. Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro de esta serie de salud y familia que tenemos para cada uno de ustedes y que sea de beneficio para todos.